la educación jurídica. Hemos venido construyendo un derrotero a partir de un acercamiento poco convencional, creo yo, a los modelos, a las formas, a los desafíos eh, de la educación y por supuesto de la educación jurídica a este escenario pospandémico, todavía virtual, en el que se están formando los nuevos abogados, ¿cierto? Los nuevos ciudadanos, los nuevos seres humanos, para responder a un mundo totalmente nuevo, un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de sus padres o el de sus profesores, eh, quienes no tuvieron nunca ni siquiera la más remota idea de que un día se iba a resolver la existencia a través de la virtualidad. Eh, que creo que ahí hay un asunto que ya empieza a rayar en algo que nos compromete aquí, es que la educación para la virtualidad, ¿cierto? Que tanto ustedes que están a punto de salir a ejercer eh, se están preparando o se prepararon o recibieron herramientas para entenderse con ese universo virtual en el que hoy se realiza, no sé, alrededor del 70-80% de la existencia de cualquier ser humano occidental. Suena un poco exagerado quizás, pero desde que despertamos estamos mediados por la virtualidad, ¿cierto? Por revisar las redes sociales, por revisar el correo, pero además es a través de las redes sociales que recargamos la tarjeta del transporte público y es a través de las aplicaciones que gestionamos los bancos y los pagos. Digamos, y ahora la justicia y el acceso a servicios tiene que ver necesariamente con la virtualidad. Entonces ahí hay un asunto que me parece que debe ser explorado también en un escenario como este de educación jurídica. Eh, a partir un poco de esos tres grandes retos que planteamos en la segunda jornada, creo que fue en la segunda jornada, pero planteamos los tres grandes retos y de esa educación para la ciudadanía que planteábamos en el encuentro anterior, hoy me propongo plantearles como objeto de disertación y un poco siguiendo también esos marcos normativos que aparecen en el plan de curso, como los desafíos. A mí la palabra desafío no me gusta tanto, creo que son más bien como deudas, como tareas pendientes eh, que tiene la educación jurídica, la formación de abogados, particularmente en un escenario como el colombiano, aunque se puede extrapolar sin mayor problema a América Latina y a buena parte de Occidente. Entonces, esas tareas que comprometerían hoy en este nuevo mundo, y aquí habría que apelar un poco a dos escenarios. Uno, esa, esa necesidad de reivindicar que estamos inventándonos el mundo otra vez. Y nos lo estamos inventando realmente, por eso que sugería hace un momento. Nadie tenía un manual de cómo vivir la virtualidad, de cómo funcionaría en, a partir de 2020 el mundo a punta de plataformas de educación, de reuniones virtuales. Digamos que eso parecía como de ciencia ficción, casi como de caricaturas. Los, digamos que algunas caricaturas como policivas y curiosas, los supersónicos y Dick Tracy en algún momento parecía que avisoraban que era posible esto que hoy es una realidad. Pero digamos, nadie serio pensaría en eso. De hecho, todavía la educación virtual sigue siendo un, como objeto de muchos prejuicios. Hasta hace 2 o 3 años muy pocas personas se vinculaban con seriedad a la educación virtual. Y hoy todos tuvimos que hacerlo. El año pasado, el semestre anterior, todos tuvimos que hacerlo. eh,
y muchos logramos encontrar riquezas inmensas allí, posibilidades maravillosas y quitar prejuicios. eh, y digamos que esto nos genera unas tareas o unos desafíos que yo pretendo que hoy analicemos aquí. Ustedes saben que aquí pueden intervenir cuando les parezca adecuado, yo no tengo problema con eso. También saben que esto no es una verdad, que yo no traigo aquí verdades, yo aquí lo que traigo es una visión de ese mundo, que no siempre está en los libros, sino que más bien se ha construido a partir de una reflexión desde la experiencia, desde la vivencia misma de la educación en derecho en distintas escuelas, en distintas universidades. Eh, de hecho, cuando uno hace la consulta en las bibliotecas o ahora en la internet sobre educación jurídica, qué tipo de literatura hay, es muy complicado encontrar algo que no esté eh, siendo operativizado como comercialmente. Es decir, reflexiones serias sobre la educación jurídica no las hay todavía. Y ese es uno de los grandes vacíos que tenemos en el derecho. Es decir, en el derecho, eh, si no hay reflexiones sobre la formación de sus propios profesionales, ya estamos evidenciando que tenemos un problema y uno encuentra eh, esas reflexiones para otras disciplinas, para otros oficios, en lo metodológico, en lo conceptual, en lo pedagógico, en lo didáctico. Uno encuentra reflexiones muy serias en otras disciplinas, pero para el derecho parece que eso no fuera importante, mucho más cuando uno logra evidenciar que quienes educan en el derecho, quienes, ya veremos eso de la educación, quienes ofician, más bien, en la formación de abogados, difícilmente son maestros o son profesores o son maestros, sino que más bien se trata de profesionales con cierto nivel de influencia, del tipo que quieran, que logran una cátedra, logran una plaza como profesor de medio tiempo, de tiempo completo, eh, y que se dedican a eso, a poner a quienes se matriculan, a quienes se matriculan en contacto con algunos espacios del ejercicio profesional. Y ojo con eso, porque poner en contacto con algunos escenarios del ejercicio profesional no es formar abogados, no es formar abogados. Y ahí es una cosa grave, uno tendría que hacer, digamos que inicialmente, una tarea de verificar cuántos de los profesores de las facultades de derecho del país, ni siquiera de la ciudad o del municipio, sino del país, de las distintas universidades, tienen maestría o doctorado en educación, en pedagogía o en didáctica. Porque uno sí se encuentra profesionales del derecho supremamente expertos, capaces, eh, vinculados a las universidades, pues eso no los convierte en profesores. Y claro, cuando uno va a ver el escenario académico, se da cuenta del gran fracaso justamente en la transmisión de saberes específicos del derecho, eh, y quizás más bien lo contrario, el éxito tremendo de una operativización de un saber, pero no hay reflexiones propias serias, juiciosas, meticulosas. Digamos que entonces hay un primer asunto allí que es un tremendo desafío. O sea, si no formamos eh, profesores de derecho para formar abogados, vamos a seguir formando técnicos, gente que, teguas, oficiantes. Hay una palabra, inclusive más adelante seguramente la abordaremos, que a mí me parece espantosa, eh, operadores jurídicos. ¿Qué carajos es un operador jurídico? ¿Cierto? Un manejador de códigos, manejador de procedimientos. Eso no significa, un operador jurídico se supone que es un abogado con una experticia, con unos saberes,
Y sin embargo es eso, es un operador jurídico, como el operador de una máquina, como el que maneja un montacargas, como el que maneja un camión. ¿Cierto? Digamos que hay un asunto grave, uno de esos desafíos que tendríamos que empezar a reflexionar en términos de la formación de abogados. ¿Quiénes están formando a los abogados? ¿Cierto? ¿Cuántos maestros, aunque a mí la palabra maestro me suena como albañil curtido, cuántos profesores, aunque los profesores en este país son directores técnicos de un equipo de fútbol de barrio o comentaristas deportivos, pero cuántos formadores con criterio de abogados hay en este país en las universidades? Ahí hay un asunto que ya me parece que habría que discutir y que a ustedes precisamente es a quienes más convocaría, ¿cierto? Venga, de mis profesores, cuáles realmente son profesores y cuáles simplemente están ejerciendo ese oficio por distintas razones, por razones económicas, eso no es tan cierto en este país, o por razones altruistas, o por razones de empleabilidad, pero no están formados para eso. Ahora, uno tendría que pensarlo en esos términos, ¿cierto? ¿Qué tanto sería válido que alguien que no sepa educar esté educando? ¿Qué tan válido es eso? Y cuando usted va a hacer un curso de conducción o un curso en el manejo de cualquier aparato en el gimnasio o en cualquier escenario, lo primero que demanda es que quien le va a enseñar sepa enseñarle. Eso es lo primero que uno pide, ¿cierto? En cualquier escenario. Usted en la universidad lo hace. Usted le demanda al profesor que por favor le enseñe adecuadamente. Usted simplemente se somete allí a la voluntad, al despotismo o la tiranía de quien ostenta determinado poder, determinada dignidad. Entonces, ahí yo creo que hay un asunto importante. ¿Quiénes están formando a los abogados? Digamos que esa es una pregunta. Otra pregunta que me parece básica es, ¿qué tipo de derecho es el que se aprende en las universidades? O yo no estoy muy seguro de que se aprenda en las universidades. ¿Qué tipo de derecho es el que se pretende reproducir en las universidades? Se pretende reproducir. ¿Para qué se está formando gente en derecho? ¿Para lograr qué? ¿Para hacer qué? ¿Para conseguir qué? Yo tengo claro un asunto. Yo sé para qué se están formando médicos. Sé para qué se están formando ingenieros. Sé para qué se forman los arquitectos. Sé para qué se forma un historiador, un geógrafo, un topógrafo, un biólogo. Yo sé para qué. Sé cuál es su lugar en la sociedad. Sé qué trabajo ejecuta idealmente eh, un profesor, un médico, un bacteriólogo. Yo sé qué trabajo es y cualquier ciudadano lo sabe. Uno le pregunta al señor de la tienda, venga, ¿qué hace un biólogo? Y él le va a decir, o ¿qué hace un veterinario? Y él le va a decir, pero ¿qué hace un abogado? Y esa pregunta yo creo que es clave. ¿Qué hace un abogado? Esa pregunta en el marco de la formación jurídica es importantísima. ¿Para qué sirve un abogado en este país? ¿Para qué sirve? Yo no sé si ustedes tengan respuestas. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Pues yo no sé para qué sirve un abogado en este país. Uno, digamos que idealmente pensaría que un abogado tendría que ejercer el derecho, que tendría que establecer marcos normativos a través de los cuales las sociedades logren desarrollar sus proyectos de manera pacífica, de manera armónica y en contexto. Uno creería que esa es la labor del abogado. Y sin embargo, cuando uno se va a dar cuenta, yo no sé qué tanto vamos a intentar entender esto. Digamos que si un país tiene problemas de vías, normalmente convoca ingenieros, topógrafos, geógrafos, para resolverlos, pues para que les dé su opinión y que lo resuelvan. Y si el país o un barrio o una comunidad tiene problemas
de salubridad, pues llamarán un médico, llamarán un profesional de la salud y lo escuchan y se asesoran de ello, ¿cierto? Y si usted quiere construir una casa, pues hombre, llama a un ingeniero, llama a un arquitecto, llama a un maestro albañil. Es decir, busca la experticia para resolver esa situación que le parece que necesita una intervención. Si un país tiene problemas de educación, pues se supone que llama a maestros y pedagogos para que hablen sobre eso. Pero cuando un problema, cuando un país, por ejemplo, o una comunidad, o una familia, o ustedes mismos, tienen problemas de justicia, ¿a quién convocan? A cualquiera, a cualquiera. No importa si está capacitado o no, si es inteligente, usted lo convoca a cualquiera. Entonces, todo el mundo opina de justicia, todo el mundo opina de la ley, todo el mundo opina, todo el mundo. Pero no todo el mundo opina de medicina o de culinaria o de mecánica o de eso, sino ahí sí cuidamos que esos temas los tomen los expertos, porque la justicia no. Y quienes tengan dudas sobre esto que estoy planteando, pues revisen el Congreso, ¿es cierto? Y entonces el presidente del Congreso puede ser un analfabeta que nunca se graduó de bachillerato ni siquiera sabe firmar. Pero también puede ser un cantante, un exactor, una levantadora de pesas, un embetunador de zapatos. Y esos son los que están creando los marcos normativos a través de los cuales se mueve este país. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que eso es grave. Porque entonces estamos dejando que la ley la hagan quienes no tienen ni forro de idea de para qué la ley, de qué es la ley, de cómo funciona la ley. No sabe, pero están allá, ¿cierto? Y uno encuentra en el Congreso una cantidad de patos que uno dice, pero ¿cómo? Ahora, eso estar, digamos, inscrito en una universidad, graduarse de una universidad de derecho, ¿les da la autoridad suficiente? No. Si fuera así, el presidente de este país sabría algo de derecho, se graduó, hizo especialización en una universidad, eh, pero no sabe de derecho, ustedes no lo escuchan hablar como un abogado, no piensa como un abogado, no tiene el país en la cabeza en términos jurídicos. Cada barrabasada que dice es peor que la otra y desconoce más los marcos normativos, no solamente internacionales, sino los nacionales, los propios. Entonces allí la pregunta de qué tipo de derecho, quiénes están enseñando derecho, qué tipo de derecho. Y una tercera pregunta, ¿para quién? Pero ¿para quién es el derecho? Yo creo que esas tres preguntas son claves que se las formulen ustedes que están estudiando derecho. ¿Para quién es el derecho? Idealmente, el derecho se planeó, se programó, se proyectó desde siempre para ordenar sociedades, comunidades. Para eso se proyectó el derecho. Pero, ¿si estaremos haciendo eso con el derecho? ¿O estamos más bien beneficiando particulares? Si estaremos reglamentando los intereses colectivos y comunes, pensemos un momento en ese marco normativo constitucional colombiano, que se reclama desde el preámbulo como un Estado social de derecho. Si estaremos pensando en la sociedad, si estaremos pensando en un Estado social, cuando desconocemos los intereses, las necesidades, las posibilidades, las riquezas, para beneficiar a unos cuantos. Cuando estamos desplazando campesinos, cuando estamos acabando montañas, acabando ríos, a pesar de que la Constitución misma demanda que el Estado tiene la obligación de cuidar el medio ambiente. Una Constitución que establezca, por ejemplo, el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente y del aire y de los ríos y de todo eso, en la Constitución está, de manera explícita. ¿Tendría alguna justificación, por ejemplo, para implementar el fracking? Es una práctica aborrecida en todo el mundo.
¿cierto? Quienes defienden el fracking lo hacen porque no se aplicará en su territorio. Entonces, un país como Inglaterra, por ejemplo, eh, como todo el Reino Unido, más bien cada uno de los países del Reino Unido, puede apoyar el fracking, demandar la práctica del fracking, porque el fracking no se va a aplicar en su territorio, sino en territorios africanos o en territorios latinoamericanos, pero no es en su propio territorio, allí no lo van a hacer. Si hay algo que cuidan allá es el propio suelo y el propio subsuelo y los propios recursos. Entonces allí la pregunta, digamos, las tres preguntas básicas que he planteado ahora eh, se vuelven urgentes, sobre todo para ustedes que se están formando en derecho y que ya están terminando su formación jurídica, ¿cierto? ¿Quién los está formando? ¿Cierto? Y ese quién se refiere no solamente a la persona, al individuo, sino al sujeto, ¿cierto? Y ese individuo, ¿a qué está inscrito? ¿A qué escuelas? ¿A qué productos? ¿A qué proyectos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? Para saber también, a partir de ellos, eso que nos mueve, qué tipo de derecho es el que está tratando de formar, qué tipo de conocimiento. Que si estamos, por ejemplo, formando para la democracia, se supone, un poco lo planteamos la semana anterior, si estamos formando para la democracia en el aula y en la formación académica, ¿hay democracia? ¿O se trata de la dictadura y la tiranía y el despotismo de un profesor, que es el dueño de la nota y el dueño de quién gana y quién pierde y a qué horas le entregan y cómo debe estar? ¿O hay democracia allí? Y entonces, si a usted no lo están formando a través del ejemplo democrático, ¿cómo pretenden que usted salga a defender una democracia que usted no vivió ni en su casa, ni en el colegio, ni en la guardería, ni en la escuela, ni en la universidad? Porque en todos esos escenarios que he señalado, lo que se aplica es la dictadura de la mamá, la dictadura del papá, la dictadura del hermano mayor, la dictadura de la profesora, la dictadura del rector. Si usted no se forma para la democracia, ¿cómo podría ser, aquí en este escenario, por ejemplo, un abogado o un estudiante de derecho que salga a defender la democracia si usted nunca la ha vivido? Si usted nunca la ha pensado, si de democracia lo único que puede hacer es repetir la propaganda, decir bobadas como que ay, es el mejor sistema del mundo, es el mejor sistema de gobierno, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bobadas que nunca funcionan. Si usted nunca lo ha vivido, porque en su casa vivió siempre sometido a la autoridad de otro, y usted, su opinión no contaba. Cuando contaba era porque usted la imponía a las malas. ¿Cómo formar abogados para la democracia? Bueno, además porque el abogado solamente podría funcionar en medio de una democracia. ¿Cuál es el papel del abogado en una dictadura? ¿O cuál es el papel del abogado en una monarquía? No sirven para nada. Estos son tinterillos simplemente que legitiman el capricho de otro. En medio de una dictadura, ¿qué hace el abogado? Nada, nada, cargarle el maletín al general. El abogado tiene cabida, tiene función, tiene proyección en el marco de una sociedad democrática. Y ustedes aquí creen que viven en una democracia. ¿Han vivido alguna vez en una democracia? ¿Hay algún escenario de su existencia? Y esta pregunta creo que es clave para cada uno de ustedes. ¿En algún escenario de su existencia, de la suya propia, han vivido en democracia? ¿Han aplicado la democracia? Sí, usted va y cobra su sueldo y lo reparte democráticamente. Consulta a ver en qué se lo va a gastar. Usted es el primer dictador de usted mismo, ¿cierto? Usted se somete a una cantidad de cosas. No hay democracia por ningún lado. ¿Cierto? Y ahí hay un asunto que tendría que ver con la formación en derecho, con la educación jurídica, por supuesto. Si no tenemos una concepción clara, operativa de la democracia, por supuesto que no vamos a funcionar. ¿Cómo pretenderemos que haya buenos abogados o abogados que se interesen por el espíritu de la ley, por el ordenamiento societal,
cuando han vivido todo el tiempo y sobre todo se han educado en el marco de una dictadura, de una tiranía, de un despotismo, algunas veces muy pocas, ilustrado. Entonces, digamos que para responder o para intentar elementos que nos permitan responder a esas tres preguntas, pues yo sugiero que hay por lo menos ocho deudas que tendríamos que pagar, ocho cheques que tendríamos que cobrar y cobrárselos a la universidad, a la sociedad, pero también a nosotros mismos. Tenemos que cobrar esos cheques cuando venga, venga, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo estamos en estos escenarios? Yo voy a enunciar algunos. El primero tendría que ver con el conocimiento, la primera deuda, la primera tarea, la primera urgencia, eh, tiene que ver con el conocimiento de nuestro propio contexto. ¿Qué tanto ustedes, cada uno de ustedes, conoce su propio contexto? Conoce su ciudad, conoce su departamento, su país. Ustedes piensan salir a ejercer el derecho, qué maravilla, pero el derecho para que tenga razón de ser necesita contexto, necesita lugares, necesita personas, necesita instituciones. ¿Qué tanto usted las conoce? ¿Qué tanto usted reconoce inclusive la propia universidad, ¿cierto? ¿Qué tanto usted, bueno, y ahora que la cosa es virtual, qué tanto usted conoce la virtualidad? ¿Qué tanto usted se mueve con destreza, con agilidad, con dominio en la virtualidad o en la universidad o en la ciudad o en su departamento o en su país? ¿Qué tanto usted conoce por quiénes está habitado? ¿Dónde están? ¿En qué condiciones están? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? ¿Cuál es la geografía? ¿Cuáles son las condiciones de existencia? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuáles son los límites? Si es que hay límites. Digamos que es el primer escenario. Si usted quiere pensar como profesional, tendría que entender mínimamente eso. Y entonces uno se encuentra con estudiantes de muchas carreras, incluida el derecho, que por ejemplo no conocen la ciudad donde viven, no van al centro, no conocen los barrios, no saben dónde quedan las bibliotecas, los teatros, los bares, las librerías, dónde quedan los espacios públicos, no saben dónde están, nunca han ido, que no salen a una manifestación, a una marcha, a una fiesta, a un carnaval, por distintas razones, pero no salen. Entonces, si usted no conoce su entorno, si usted no conoce de qué color es la gente, qué sabores tiene, qué colores, qué olores tiene el mundo, ¿cómo podría salir a ejercer el derecho? ¿Cómo podría salir a pensar la ley o a aplicar la ley o a demandar la ley si usted no conoce realmente eso? Si usted no tiene una ubicación espacial, una ubicación institucional, una ubicación cultural, una ubicación experiencial con esos escenarios en los cuales se pretende mover. Eso ustedes creen tal vez que es una tontería, pero eso es tan grave que, por ejemplo, quienes producen marcos normativos en Bogotá, pretenden que esos marcos normativos hechos en Bogotá se pueden aplicar en el Guaviare, en el Guainía, en el Bichada, en el Baupés, en el Caquetá, en el Casanare, donde hay otro clima, otra cultura, otra gente, otra historia, otros problemas, otros procesos, otras tradiciones, otra vegetación, y se establecen normas tan absurdas como si pudiera generalizarse. A mí, a mí me sorprende tremendamente cómo en razón de la pandemia, por ejemplo, se estableció una normativa de aislamiento social y de uso obligatorio del tapabocas, y yo dije, pero ¿a quién se le ocurrió eso? Vaya, use un tapabocas en Montería a las 12 del día a ver cómo le va. O sea, con un calor de casi 42 grados a veces. ¿Qué tanto usted podría mantener un tapabocas? ¿Qué tanto usted puede caminar con la boca tapada y la nariz? Y entonces es muy fácil
cometer esos exabruptos, esas atrocidades, desde un escritorio con aire acondicionado, en el 10º o en el 20º piso de un edificio o de un penthouse, pero y usted está pensando cómo vive en La Guajira, cómo se vive en el Amazonas, cómo se vive en el Guainía, cómo se vive en el 70% del territorio. O sea, ¿usted alguna vez ha visto el mapa de Colombia y se ha dado cuenta cómo de Bogotá para abajo todo eso es selva, todo eso es verde, todo eso es llano? Eso es, todavía en los mapas satelitales, de Bogotá para abajo, eso aparece verde oscuro. No se ven claros ahí, salvo los que están haciendo los mafiosos ahora en la Amazonía, para robarse la selva y montar disque fincas ganaderas. Pero eso es verde total. O sea, es solamente una pequeña fracción desde el centro del país hasta la costa caribe, donde se ve unas ciertas dinámicas urbanas. Pero este país mayoritariamente sigue siendo selva, sigue siendo monte, sigue siendo montaña, sigue siendo valles, ríos. No tiene pavimentación, no tiene agua corriente. Más del 76%, según el censo último del DANE, del país, no tiene acueducto. Cerca del 60% del país no tiene conectividad constante, fija, a Internet. Y con la plata que se pretendía resolver, la señora ministra se la robó ahorita. Se la acabo de robar. Ese país usted lo conoce. Usted sabe cuál es el índice de natalidad y el índice de mortalidad. Y si no entendemos eso, ¿cómo podríamos pensar la Constitución o cómo podríamos pensar los códigos o cómo podríamos pensar cualquier escenario del derecho? Entonces, digamos que la primera gran deuda, el primer gran desafío, si quieren ustedes, si no les gusta la deuda, aunque estudian por créditos, eh, el primer gran desafío, la primera gran deuda, tiene que ver con unas experiencias de conocimiento de la realidad en la que van a trabajar. Ustedes saben cuál es el índice de desempleo de los abogados, por ejemplo. Eso es una experiencia de conocimiento de la realidad del abogado, ¿cierto? ¿Cuáles son, cierto, los escenarios laborales a los que puede aplicar un abogado? ¿Cuántas universidades tienen derecho? ¿Cuántas escuelas de derecho hay en el país? ¿Cuántos estudiantes de derecho hay en el país? ¿Cuántos profesionales graduados de derecho salen semestralmente? ¿Y qué pasa con ese mundo de sujetos graduados de derecho en un mercado laboral que dice, ¿dónde están? Colombia, dentro de lo que se llama Suramérica, Suramérica, es el país que más abogados produce por semestre, es el país que más abogados produce, es el país que más escuelas de derecho tiene en Suramérica, pero también es el país con mayor índice de impunidad y mayor desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones jurídicas. Algo raro tiene que estar pasando ahí entonces. Ahí creo que tenemos un problema serio. Bueno, y ustedes lo están pensando, lo están discutiendo en las clases. O esperan simplemente a que lleguen al último semestre para ver en educación jurídica a algunos profesores que nos atrevemos a generar ese tipo de preguntas, de inquietudes. ¿Cuál es el escenario del derecho en este país? Mínimamente usted tendría que conocer ese contexto, el contexto del país, el contexto de la ciudad, pero sobre todo el contexto de su carrera, el contexto de esas posibilidades que tiene o no el derecho para ser ejercido, para ser oficiado, para ofrecerle alternativas a ustedes de demostrar sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, sus competencias. Pues digamos que allí estaría, a partir de las tres preguntas iniciales, el primer gran desafío que yo concibo como urgente de resolver por parte de las escuelas de derecho, de las facultades de derecho
de las distintas universidades, de las instituciones mismas que regulan el ejercicio profesional de los abogados, pero sobre todo de ustedes mismos, que son los que están ejerciendo como estudiantes, como futuros abogados. Digamos que ahí tendremos el primer escenario. Un segundo escenario que me parece que es básico, que es fundamental que ustedes empiecen a resolver, tendrá que ver con el reconocimiento, el conocimiento propio, el acercamiento real y concreto a eso que llaman el derecho. Es decir, ustedes todo el tiempo en la universidad están formándose en una cantidad de cosas que seguramente ustedes creen que sirven para mucho. Yo creo que no sirven para nada, pero pues digo, y creo que no sirve para nada porque ustedes el 90% de su formación profesional la dedican a estudiar códigos, el 5% a estudiar procedimientos y el otro 5% a cositas varias, humanidades, cosas así. El 90% lo dedican a una vaina que no sirve para nada, código. Y digo que no sirve para nada porque aquí los códigos los reforman cada 8 días. Aquí las leyes todos los días las están cambiando, las están ajustando, las están transformando, las están modificando. Entonces ustedes están estudiando una vaina que termina no siendo útil en tanto que todo el tiempo se la están cambiando. Entonces, la propia constitución política, norma de normas, dicen por ahí los que se pegan de Kelsen, eh, se la han cambiado 60 veces y se supone que una constitución no se cambia, por eso es constitución, porque constituye, por lo tanto no se cae la estructura total, eso no se modifica nunca. Y aquí la han cambiado en 30 años 60 veces. 60 veces. Entonces, si no hay un reconocimiento del derecho, ¿qué estamos haciendo? Si no hay un lugar, un escenario para reconocerse, ¿qué es un abogado? ¿Qué es un abogado? ¿Para qué sirve un abogado en este país? ¿Cuál es el lugar que tiene en la sociedad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las características de ese abogado? Difícil, pues, o sea, lo que tendríamos sería como trabajadores con tarjeta profesional. Pero, ¿cuál es el ideal que tenemos de abogado? Hoy mismo, ¿cuál es el ideal que ustedes tienen de abogado? O sea, uno normalmente encuentra referentes en su ejercicio profesional a los que uno admira, ¿cierto? Uno dice, ve, qué tremendo esto, me gustaría seguir una carrera semejante, parecida o en esa misma línea. Y los tiene, pues los futbolistas lo tienen, los cantantes lo tienen, los pintores lo tienen, ¿cierto? Los biólogos lo tienen, los médicos los tienen, a veces en los premios Nobel, a veces en ese tipo de reconocimientos universales. A veces son nacionales. ¿Cuáles son esos íconos del derecho que nos permiten avisorar caminos para construir escuela? Ustedes lo tienen, o sea, ustedes estarían en capacidad en este momento de decir, vea, en Colombia yo admiro a estos 5 eh, abogados por sus méritos, por su dedicación, por su disciplina, por sus aportes, por lo que sea. Yo creo que eso es solo posible en escenarios que se han reconocido, que se han pensado, que han logrado trascender el ego, ¿cierto? Para empezar a fundamentar caminos de acción disciplinar. Entonces uno dice, no, vea, bueno, y vamos a ver, ¿qué tanto ustedes que se están formando en derecho, y sobre todo los que están formando en derecho en un departamento como este, en un municipio o en unos municipios de este departamento tan conflictivo, eh, han estudiado esos códigos, esas normas, esos marcos normativos, esos ordenamientos jurídicos, a partir
de estudios de derecho realizados por colombianos. ¿Qué tanta bibliografía de colombianos han tenido que acudir ustedes para pensar el derecho, para reflexionar sobre el derecho, para tratar de entender? O ustedes están, yo no lo sé, esto no es un examen, están como los estudiantes de derecho y profesionales de derecho del siglo pasado, del siglo XX, estudiando derecho a punta de Kelsen y a punta de Ferrajoli y a punta de abogados italianos y abogados alemanes y abogados franceses y abogados gringos. Porque difícilmente uno de ustedes va a salir a graduarse para ejercer el derecho en Alemania o en Francia o en Estados Unidos, para ejercer el derecho allí. No van a hacer eso. Se supone que ustedes lo van a ejercer aquí. Ustedes se reconocen en el derecho colombiano a través de los profesionales, de los profesores, de los analistas del derecho colombiano. Y esa es una pregunta que me parece muy clave también hacerse. Ustedes se reconocen en su práctica profesional como parte integral de un sistema, de una estructura societal en la que sabemos dónde está el médico, qué hace el médico, dónde está el panadero, qué hace el panadero, dónde está el albañil, qué hace el albañil, dónde está el vendedor, qué hace el vendedor, y el abogado. El abogado. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Para qué se gradúa? ¿Cuál es su función social? ¿Cuál es la función social del abogado? Y eso yo creo que es importante entenderlo. Claro, si usted estudia derecho, por ejemplo, un asunto de cultura general, qué maravilla, pero si usted lo está estudiando para buscar trabajo, ¿dónde va a buscar trabajo? ¿Dónde va? Yo no sé ustedes, yo a veces hago el ejercicio de mirar los avisos clasificados eh, y difícilmente me encuentro se necesita abogado, no, más bien encuentro lo contrario, abogado busca empleo. ¿Dónde están esos escenarios laborales que un abogado recién graduado, sin experiencias muchas veces, eh, sin cartones, sin credenciales más allá de su tarjeta profesional, sin publicaciones, eh, digamos, le dan amparo en el marco de lo societal? Yo creo que esa pregunta también es válida. Entonces, digamos, ese escenario de reconocimiento del ejercicio profesional, del ejercicio disciplinar, es fundamental y hay que hacérsela. Entonces, yo ¿para qué sirvo? En la sociedad, ¿dónde estoy? En mi barrio, en mi comunidad, en la vereda en la que vivo, ¿dónde está el abogado? ¿Qué hace el abogado? ¿Cuál es el nivel de vinculación con los otros miembros de la comunidad? ¿De qué manera se interactúa con esos otros escenarios de lo societal? Digamos que ahí habría un segundo escenario que me parece a mí que hay que tomar en cuenta. Nidia, gracias por dejarse ver, me hace sentir que estoy entre seres humanos. Eh, la verdad. Eh, un, un tercer asunto que me parece a mí que es fundamental en esta formación jurídica, educación jurídica, ya veremos cuál es la categoría de adiestramiento en la que están, tendrá que ver con esta anterior y es hasta qué punto ustedes en las distintas asignaturas, en ese proceso que ustedes pagan, que ustedes cancelan y que ustedes se supone que aprueban a punta de numeritos, como si fuera una rifa, ¿qué tanto les permiten, les incentivan, les motivan a pensar jurídicamente, a pensar como abogados? Ojo, por eso les planteaba el anterior, si usted no se reconoce como abogado, no va a saber cómo piensa un abogado,
cómo piensa un abogado y uno sabe cómo piensa el médico y uno ve a los médicos y son un problema para comer, son un problema para vestirse, son porque todo lo ven en clave de medicina. El médico ve todo el mundo en clave de medicina. Entonces está pensando en el virus, en la bacteria, en la enfermedad, en que hay que lavar, en que hay la antibacterial, en que... El médico es cansoncísimo porque todo lo ve en clave de medicina, pero cuando él va a hablar, habla como médico. Y cuando alguien le pide una opinión, él opina como médico y él habla como médico. Igual le pasa con el ingeniero. El ingeniero se viste como ingeniero, camina como ingeniero, come como ingeniero, consigue novia de ingeniero o novio ingeniero. Todo lo hace como ingeniero, porque él sabe cómo piensa un ingeniero y es esquemático, es positivista, uno los ve y hasta son clásicos para vestirse. Todos se visten igual. No ve un ingeniero por la calle y ahí mismo lo saca por el caminado. Igual con los arquitectos, pero igual con el mecánico. Uno habla con el mecánico y el mecánico todo lo pone en términos de mecánica. El hablado de él está viciado por los motores o por los procedimientos que realiza. Y el panadero igual, y el campesino igual, y el abogado. El abogado piensa como abogado. Ustedes en este momento, ya a punto de graduarse, podríamos sugerir que piensan como abogados. Es decir, usted es capaz de ver una película, por ejemplo, en clave de derecho. Es capaz de pensar un edificio en clave de derecho, de ver un camino, una carretera, o de leer una novela, un cuento, en clave de derecho. Es decir, no leerla como un lector común, sino leerla como abogado. Usted sería capaz de hacer eso. Eso es posible cuando usted entiende cuál es la lógica del derecho, cuál es el papel del derecho, cuál es el lugar del derecho. Pero cuando no, usted queda perdido. Entonces uno les dice, venga, ¿ustedes qué piensan de la educación jurídica del derecho? Y esos son silencios abismales, profundos. Porque venga, un abogado que dice respecto de la educación, que lo primero que lo ay, no, que es un derecho. Sí, es un derecho. Es verdad eso. Y entonces, porque este país tiene casi que un 53% de analfabetismo, como lo indica el DANE. El DANE, cifras oficiales. Miren el censo y me cuentan. O miren la encuesta de calidad de vida del departamento y me cuentan cuál es el índice de analfabetismo que hay en Antioquia. Entonces, miren que ahí hay un asunto que si no aprendemos a pensar como abogados, pues no podríamos actuar como abogados y terminamos hablando como mercantilistas, como mercachifes, como de todo. Pero el abogado tiene una jerga propia, o debería tener una jerga propia. El abogado, ojo, no el derecho lo tiene, pero ¿y el abogado? ¿Qué es lo que hace o sea, cómo identifica usted un abogado en una piscina? O sea, ¿qué es lo que hay de ese ser que está allí sin corbata, sin tacones, sin maletín, sin Biblia debajo del brazo, sin, ¿cómo llama eso? Constitución debajo del brazo. ¿Cómo podríamos identificar, cómo la sociedad, cómo podría identificarlo? ¿Cuáles son los valores, los principios de ese abogado como parte de un colectivo académico, disciplinar, que se supone que es tan importante en el mundo? Ahí hay una pregunta que por lo menos a mí me parece que es fundamental, que es determinante, ¿cierto? Y que nos lleva, por supuesto, a partir de ese pensamiento jurídico, de esa necesidad de establecer, de definir, de precisar un pensamiento jurídico, ser capaz de entender, por ejemplo, el desbordamiento de un río a partir del derecho. Estoy hablando de problemas reales, de ser capaz de pensar el coronavirus en clave de derecho, no de normas, no de imposiciones, sino en clave de derecho. Ser capaz de entender, por ejemplo, el sistema de transporte, los trancones que hay en las vías en clave de derecho. ¿Cómo funcionaría eso? Una maravilla, donde un país se piensa... Y claro, ustedes creen que es tontería.
Miren cómo se piensa, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Perú, en clave de derecho. O sea, hay unos abogados allí que están pensando en clave de derecho y eso les permite desarrollar marcos normativos que son efectivos, que la sociedad asume, acepta, porque están pensados en clave de derecho. Ya veremos qué es eso de la clave de derecho. O sea, estos desafíos que planteo están intencionados justamente para llegar allá. Pero por supuesto hay que entendernos en clave de derecho aquí. Tendríamos que estar aquí todos, pensar, vamos a pensar la educación jurídica en clave de derecho, no en clave de filosofía, ni en clave de pedagogía, no, en clave de educación jurídica. A ver, ¿cómo en clave de derecho podríamos pensar el mejor escenario para que los abogados egresados y titulados de las distintas escuelas y facultades puedan salir a desempeñar un papel de verdadero, de real, de concreto beneficio para eso que llamamos lo social de derecho que compromete a este Estado? Y ahí hay un problema serio. ¿Qué tanto cada uno de ustedes? Porque la sumatoria de cada uno de ustedes es lo que va a generar necesariamente esa comunidad jurídica del futuro. Entonces van a ser los abogados, es decir, la comunidad jurídica. Pero si ustedes no se piensan como abogados, entonces ¿qué van a hacer? Entonces uno los ve más fácil que quieren ser eh, el gran galán, el gran futbolista, el cantante, el chistoso, la reina, la modelo, el conductor, el tenedor de carros. Y eso está bien, pero ¿y cuándo se ven como abogados? ¿O ustedes quieren ser abogados para qué? Esa es una pregunta clave, ¿cierto? Para entendernos esto de pensar como abogados. Para tener carro, pues eso lo tiene cualquier vendedor de panzerotis. Para comprar una finca, pues la compra cualquier administrador, cualquier contador, cualquier vendedor de Jambal. ¿Cierto? ¿Para qué quiere ser abogado usted? ¿Cuál es la diferencia entre ser abogado, ser médico, ser profesional o ser técnico o ser esa cosa espantosa que llaman ahora emprendedor? ¿Cuál es la diferencia? Y esa diferencia tendría que darse en clave de pensamiento. Es que yo pienso como abogado, yo entiendo el mundo desde unas claves jurídicas que nos permiten garantizar determinados escenarios para estos espacios. Entonces allí el pensamiento jurídico se vuelve fundamental, ¿cierto? Pero eso nos convoca necesariamente a un nuevo desafío, que es el del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? O más bien, ¿cuáles son los lenguajes del derecho? ¿Cuáles son los lenguajes del derecho? No la jerga, no, no la jerga, que tampoco la manejan, por supuesto que no. Eh, ¿Cuáles son los lenguajes del derecho? Es decir, ¿cómo se enfrentan ustedes a ejercicios como las lecturas, las diferentes lecturas posibles? O, más complicado todavía y más necesario para ustedes, ¿cuáles son sus habilidades escriturales? ¿Qué tan hábiles son ustedes para escribir? Uno supondría que un abogado tiene que ser un escritor de maravilla, porque se supone que viven de eso, ¿cierto? De redactar documentos, de redactar memoriales, de redactar alegatos, de redactar códigos, de redactar estatutos. ¿Qué tanto es usted hábil realmente en este momento de su existencia en ese escenario de la escritura? Claro, la escritura deviene de la sistematización del pensamiento y el pensamiento se enriquece a partir de las lecturas. Entonces, si usted no lee, tampoco escribe. Y si usted no escribe, no puede sistematizar pensamiento. Simple. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes del derecho en este momento? Usted realmente está capacitado para la virtualidad. Miren el escenario que tienen ustedes en este momento en las pantallas. Bueno, quienes estén ahí, yo sé que hay muchos que simplemente prenden la clase y se van. Pero quienes están ahí, miren lo que está pasando. O
sea, ¿cuál es su lenguaje frente a la virtualidad? ¿Usted es capaz de prender una cámara y participar activamente de una reunión, de un foro, de un debate, de un encuentro virtual? ¿O usted hace lo mismo que hace eh, quien siente la necesidad de esconderse? Se comporta clandestinamente. Y ahí me parece grave eso. ¿Cuáles son sus lenguajes para la virtualidad? ¿Cuáles son sus destrezas para la virtualidad? Es decir, para el siglo XXI. Entonces el lenguaje, ese asunto de leer, y hoy no se lee simplemente periódico, no se leen códigos o libros, se lee arquitectura, se leen problemas, se leen fenómenos, se leen cuadros, se leen pinturas, se leen un mundo de cosas, se leen personas, se leen situaciones, se lee el clima, todo eso es susceptible de ser leído. Usted se está formando para leer, usted tiene habilidades para leer. Si nosotros hacemos un ejercicio en este curso, por ejemplo, de ir a un museo, usted es capaz de leer una pintura, leer la pintura en clave de derecho. ¿Usted qué ve ahí? No, una mano, como que una mano. Pero a ver, como abogado, ¿usted qué ve ahí? Usted es capaz de hacerlo. A mí me encantaría que ustedes se dieran la oportunidad de sacar el tiempo para que una clase de estas no fuera a esta hora, sino que fuera en un museo o en un parque, qué maravilla. Ir a hablar de educación jurídica, qué maravilla. Vamos al Museo de la Memoria, a ver, vamos al Museo de Antioquia. Vamos a ver ese poco de mamarrachos que pinta Botero, qué es lo que dicen del derecho, desde el derecho. Y ustedes serían los primeros sorprendidos de cómo se puede leer un cuadro de esos, una obra de Pedronel Gómez, de Eladio Vélez, de Débora Arango, de cualquiera de estos artistas que hay allí, de los modernos o de los contemporáneos o de los clásicos. Ver una escultura, cómo puede leerse, qué tanto tiene que decirnos una escultura. En clave de derecho. Y quien la hizo no sabía ni jota de derecho, seguramente, es un artista. Pero todo lo que podemos leer de allí es el resultado necesariamente de unas formas de entendernos con el mundo. Pues entonces, si usted no sabe leer ni sabe escribir, ¿cómo le va a pedir uno que sea abogado? Si el abogado hoy tiene una única tarea en el mundo, interpretar. Interpretar, imagínense. Ya no es como el abogado del siglo XX, repita el código, recíteme el código. La memoria, el abogado que tenía buena memoria, no, eso todo el mundo lo aplaudía. Hoy, ¿para qué sirve eso? No, hoy lo que usted tiene que hacer es interpretar el momento, el fenómeno, el código, la ley, interpretar. Y usted solamente puede interpretar en tanto que tenga un utilage mental, un universo mental suficientemente amplio. Uno todavía se encuentra abogados que no hablan sino español, y mal español además, hablan español de reggaetón, mal español. ¿Cómo puede haber un abogado en pleno siglo XXI que no hable por lo menos dos idiomas? ¿Cómo puede haberlo? Y hay un asunto gravísimo, porque pensamiento jurídico, eso que decíamos en el primer desafío, la primera gran tarea, compromete más que nada universalidad. El abogado tiene que ser capaz de pensar el universo, de pensar el mundo, de entender qué está pasando en Afganistán, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Francia, qué está pasando en Somalia, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Colombia, y entenderlo sin necesidad de decir, ¡oh! Sino entenderlo en clave de derecho. ¿Qué está pasando allí? Entonces, pensar como abogado es pensar con universalidad, es decir, ser capaz de bajarse del tabú de los ismos. Si usted tiene cualquier ismo en su definición, ya perdió como abogado, no sirve. Es decir, si usted sufre de racismo, si usted sufre de narcisismo, si usted sufre de clasismo, de elitismo, de favoritismo, de cualquiera de esos, usted no sirve para abogado. Porque el abogado tiene que ser universal, tiene que ser capaz de incluir, no de excluir. En la democracia es un sistema en el cual conviven los diferentes, no los igualitos. Hay más de un payaso que cree que en este país todo el mundo tiene que ser del mismo partido y con el mismo color y con la misma manito en el corazón y con el mismo, en la cocina tiene que tener guardada una motosierra.
No, la democracia es un sistema en el que conviven los indígenas, los negros, los mestizos, los mulatos, las mujeres, los ancianos, los niños, los jóvenes, todo el mundo. Y es democracia porque discutimos, porque somos capaces de debatir, porque aceptamos la diferencia, porque llegamos a acuerdos. Pero cuando usted tiene que imponer todo como si fuera un capitán de policía a las patadas, como si fuera un militar, por la vía de la fuerza, no está en una democracia. Por eso la policía y el ejército no son democráticos. Allá es una dictadura, la dictadura del teniente, del capitán, del mayor, del general. Las sociedades democráticas debaten, discuten y llegan a acuerdos. Y un abogado solo funciona en la medida en que sea capaz de aceptar a los demás. Uno pensaría allí, bueno, vamos a ver, esa universalidad del primer desafío del pensamiento jurídico les permite a ustedes, por ejemplo, decir sin, sin mentirse, yo soy un ser universal realmente. Yo en la universidad me relaciono de manera frecuente con estudiantes de otras carreras. O ustedes son de los de entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Yo solo hablo con estudiantes de derecho. Solo hablo con los de mi grupo. Solo hablo con los de mi semestre. Usted no es abogado. El abogado habla con el ingeniero, con el administrador, con el economista, con el psicólogo, con el de la tienda, con el del parque, para poder entender el mundo. Porque si no, usted termina haciendo lo que hace este gobierno, ¿cierto? Gobernando para un grupito. ¿Para el grupito de cuál? De los amigos. Venga, pero ¿y qué pasa con los otros? Con los que legitiman, los que pagan, los que ayudan. No, no, esos no son del grupo, por lo tanto no hablamos con ellos, no negociamos con ellos, no los incluimos a ellos. Entonces, mire, es un gobierno hecho a punta de abogados, más bien de gente que se graduó de derecho, pero que lo único que no son es abogados. No piensan como abogados, no son capaces de relacionarse con el otro. Entonces, todo aquel que les parezca distinto es un enemigo, hay que matarlo. Que salieron los estudiantes, hay que matarlos. Que salieron las hay que matarlos. Que salieron los profesores, matenlos. Cualquiera que no tenga uniforme, mátenlo. No son abogados. Entonces, con los lenguajes, tendríamos que empezar a leernos, a interpretarnos y a escribirnos. Ese asunto que les planteaba hace un rato, cuando ustedes están formando, ¿qué tanto de literatura colombiana asumen? De literatura jurídica, por lo menos. Y ustedes siguen todavía pensando que Kelsen sigue siendo el gran dios del derecho cuando Kelsen, hombre, ya no funciona. Que me muestren un solo postulado de Kelsen que todavía funcione hoy en el siglo XXI. Kelsen pensaba en una vaina rara que llamaban que la teoría pura del derecho, eso ya no existe. Es más, pensemos otra vez la universalidad del derecho a partir de Kelsen. Kelsen es el gran abogado del siglo XX, el gran precursor de las teorías, de los conceptos y de las metodologías y de la cientificidad del derecho. Kelsen lo es. Bueno, miremos el universo de Kelsen un momento, porque es que esto hay que hablarlo con conocimiento de causa. ¿Cuáles son los amigos de Kelsen, los grandes amigos, las grandes influencias de Kelsen? ¿Cuáles son? De un lado, Sigmund Freud. Kelsen durante 15 años no faltó una sola vez a las reuniones semanales del círculo psicoanalítico. Él iba a hablar con psicoanalistas todo el tiempo y allá ante los psicoanalistas fue que presentó sus conferencias y presentó sus teorías. Y cuando ustedes ven lo que escribió Sigmund Freud de Todo es mi tabú, ¿cierto? Después van a ver cómo esa teoría pura del derecho de Kelsen la presentó antes que nada, no ante los abogados, ante los psicoanalistas. El segundo mejor amigo de Kelsen, ¿quién era? Piaget, un pedagogo, una maravilla. Entonces, Kelsen, ¿por qué puede pensarse como abogado? Porque está relacionándose con el mundo entero, está hablando con ingenieros, está rodeado de psicólogos, de psicoanalistas, de médicos, de pedagogos, y eso le permitía sentirse pensando como abogado, porque entendía el mundo en el que estaba viviendo, porque se relacionaba con quienes tenía que relacionarse, es decir, con los otros, con los diferentes, no con los igualitos.
no con los igualitos jamás. Entonces, esa universalidad se logra a partir de eso, de leer a los distintos, de escribir para los otros, pero escribirse desde el sí mismo también, y de procurar interpretaciones, no repeticiones. El gran asunto es cuando ustedes, los mismos profesores, les piden explique, explique, que le piden explicación, que le pidan explicaciones a los matemáticos, que le pidan explicaciones a los físicos, a los químicos. Pero a alguien como ustedes que se mueven en el área de las ciencias sociales y humanas, a ustedes se les tiene que pedir es que comprendan, no que expliquen, que comprendan para que puedan interpretar. Las explicaciones son matemáticas, y entonces ustedes en un examen les pide, explíqueme, explique. Pídale explicación a un matemático, a un ingeniero. A mí pídame interpretación, porque yo lo que hago es interpretar la realidad, interpretar un fenómeno, interpretar un código, interpretar un modelo, una estructura, yo las interpreto. Y, no, y en esa medida hay una riqueza tremenda porque no hay una sola interpretación, hay múltiples interpretaciones, por eso es básica la hermenéutica, es importantísima. A aquel se le privaba otra vaina más espantosa todavía, que era leer el texto por el texto, la exégesis. Eso ya no sirve. Usted tiene que leer el texto, el código, la constitución, a partir de lo que plantea antropológicamente, psicológicamente, socialmente, económicamente, políticamente, culturalmente. Pero la exégesis, eso no le sirve a los teólogos, tal vez le sigue sirviendo. Hoy lo que nos importa es la interpretación, interpretación, y eso nos permite llegar a la siguiente tarea, al siguiente desafío, que son las narrativas. ¿Cuáles son las narrativas desde las cuales usted se construye como abogado? ¿Cuáles son las narrativas? Es decir, usted se acerca a la literatura, usted se acerca al cine, se acerca a la pintura, se acerca al deporte, se acerca a la música, porque es allí en donde usted puede encontrar las narrativas a través de las cuales enriquecer las interpretaciones que le permiten darle sentido a la ley. Si usted no tiene sino la narrativa jurídica, ¿cierto? Termina como los tinterillos del centro, ¿cierto? Repitiendo códigos, pero esos códigos no tienen alma, no tienen vida, no tienen espíritu, porque el espíritu de la ley, el espíritu del código es afuera, en la sociedad, por eso las narrativas son tan importantes, por eso es tan fundamental que a ustedes los eduquen en el siglo XXI, para el siglo XXI, no para el siglo XX. Entonces uno ve todavía profesores que quieren que ustedes oficien, hablen, vivan como si vivieron ellos en el siglo XX. Si a usted no lo están educando a punta de otros discursos de la vida real, es decir, del método de casos, le están robando la plata. Le están robando la plata. Porque hoy no se trata de aprenderse la ley de memoria, sino de identificar cómo la ley se aplicó, cómo el código se aplicó en determinada circunstancia, en determinada situación. Y no como una fórmula acabada, sino como un escenario de discusión. Venga, ¿y ustedes qué opinan aquí? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué otra alternativa había? ¿Qué otras posibilidades podríamos haber asumido para intervenir en un caso como este? Así es como se forman los abogados del siglo XXI, es decir, desde la vida real, desde los estudios de caso. Pero si usted todavía le están diciendo, vea, repítame el código, hay examen y no puede sacar el código, no puede sacar las notas, no puede sacar el cuaderno, no puede utilizar el celular, no puede utilizar el computador ni la tablet. A usted dese por bien atracado porque lo están robando. ¿Cierto? Porque en el siglo XXI funcionamos todo el tiempo en otras lógicas que son las de la virtualidad. ¿Usted para qué se va a aprender de memoria un código cuando lo tiene en el teléfono? Lo puede consultar. Usted lo que tiene que aprender es cómo ese código funciona en la vida y cuáles son los elementos procedimentales que hay que tener en cuenta para poder aplicar interpretaciones. Entonces, usted no tiene que aprenderse la Constitución, usted tiene que aprender escenarios, o descubrir, desarrollar más bien, escenarios interpretativos que le permitan enriquecer ese texto, ese documento, esa lectura.
Y ahí, en esas narrativas, tendríamos un tremendo desafío. ¿Qué tanto usted se acerca, por ejemplo, a la historia? Porque es desde la historia desde donde usted puede empezar a beber. Hace tanto tiempo pasó esto, se resolvió de esta manera. Hoy, ¿qué podríamos tomar de ese ejemplo, de esa situación, de ese fenómeno, para poder entendernos realmente? ¿Qué tanto usted sabe de otras culturas, de otros estados, de otras naciones, de otros países, de otros modelos, para poder enriquecer su propio, el suyo, su propio modelo, su propia forma de intervenir jurídicamente? Si usted no sabe de historia, si usted no sabe de cultura, si usted no sabe de literatura, de música, ¿en qué se queda? ¿Qué queda de usted? Un abogado es en la medida en que puede poner todas esas cosas a conversar para poder generar el pensamiento jurídico, el pensamiento propio. Usted tiene que enriquecerse de otras narrativas y en esa medida su gran desafío tiene que ser aprender a leer, aprenda a leer, aprenda a leer la historia, aprenda a leer la música, aprenda a leer la biología, aprenda a leer la sociología, aprenda a leer el código, pero también aprenda a leer las religiones, aprenda a leer la arquitectura, aprenda a leer. ¿Cierto? Y un abogado que no sepa leer, un abogado que no guste de leer, que no se arriesga a leer, ¿qué es? ¿Qué es un abogado que no lea? ¿Qué? Creo que no es abogado. Es un operador jurídico, un operador jurídico, ¿cierto? En estos días ustedes tendrían que pensar, claro, Nidia, tiene razón, no es un abogado. En estos días salió a la luz pública a través del video con el que se registran algunos procedimientos, como una ministra que se supone que es abogada, eh, aprobó un contrato con el que se le robaron 70.000 millones de pesos a los niños y a los jóvenes y a los estudiantes que iban para la tecnología, porque en 19 minutos, el video es clarísimo en eso, 19 minutos, ella ojeó las pólizas, los contratos, los ítems y los firmó. No sabe leer. Si hubiera sabido leer, se da cuenta que esa vaina es falsa, que le estaban haciendo trampa. Bueno, es operadora jurídica, lo que traduce cómplice más bien. Pero el que le gusta leer, ¿cierto? Se para, se dedica, disfruta, se deleita en cada palabra, entiende la estructura del texto. Y esto es bien interesante, porque las narrativas y la lectura van de la mano. O sea, si usted no sabe la diferencia que hay entre un cuento, una novela, un ensayo, usted no sabe nada. ¿Cómo va a construir usted un memorial? ¿Cómo va a construir usted una demanda? ¿Cómo va a construir usted un documento si no sabe cómo tiene que estructurarlo? ¿Cómo podría usted escribir un alegato? ¿Cómo podría escribir usted una tesis? ¿Cómo podría redactar un manual o unos estatutos si usted no sabe cómo están estructurados, cuáles son las lógicas del lenguaje? Y eso me permite llegar al siguiente escenario, que las lógicas son fundamentales. Si usted se da cuenta, haga el ejercicio, consúltelo, no me crean a mí todo lo que les digo, que al fin de cuentas está muy tocado por mi preocupación por hacer de este mundo algo mejor. Vaya, mire cuál es el examen de derecho que tienen que presentar, por ejemplo, quienes estudian ciencias jurídicas en países como Alemania o como Estados Unidos. ¿Cierto? Y el examen es simple, es un examen de lógica. Le entregan a usted un contrato y ese contrato lo tiene que convertir en un enunciado lógico. Si A, entonces B, lógica. Pero si usted no sabe qué es una premisa, si usted no sabe cuáles son las relaciones que se pueden establecer en la lógica, ¿cómo puede pensar? Si uno piensa es con lógica, a partir de la lógica, uno organiza estos discursos, pues yo no estoy nunca leyendo nada, a mí no me ven nunca sacando papelitos, ni leyendo pasteles, ni mucho menos, ni aquí ni en la presencialidad, porque uno establece unas órdenes lógicos del discurso.
qué va primero, cómo se desarrolla eso, a partir de qué va después, cómo va, y uno no se pierde, y la gente termina por entenderlo. Quienes deciden quedarse en esta clase, es decir, quienes no solamente se conectan allí, sino que se quedan, difícilmente en este escenario, en este espacio conmigo, bostezan, o se van, o se pierden, o se aburren, o les da sueño, porque encuentran que hay un discurso lógico que puede que no compartan, y eso está muy bien. Puede que discutan, claro, qué maravilla, pero es un discurso lógico, coherente, cohesivo, racional, argumentado. ¿Y eso cómo se logra? En la medida en que usted logra generar pensamiento lógico. Para eso es la filosofía. La filosofía lo que hace es estructurar métodos de pensamiento y estructuras discursivas que sean comprensibles por todo el mundo. No es gratuito eso que nos hizo Aristóteles, ese regalo maravilloso que él llamó la lógica. Cuando usted lee los principios de la lógica, ¿cierto? Empieza a entender, primera regla de la lógica, principio de no contradicción. Las cosas no pueden ser y no ser en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Es decir, que uno no puede salir con bobadas del tipo sí y no. Venga, ¿a usted le gusta leer sí y no? No, eso no funciona. En la lógica eso no funciona. O le gusta o no le gusta. Principio de no contradicción. Entonces usted estudia las reglas de la lógica y ya puede, por ejemplo, estructurar una demanda. Puede redactar un derecho de petición. Puede redactar una tutela. Pero cuando usted no sabe de eso, usted sale, venga, ¿cómo hago yo? Y empieza a bajar documentos de internet para tratar de copiarlos. Es que necesito uno que se parezca para poder cambiar los nombres y que me quede igualito. Pero después no es capaz de defenderlo porque simplemente usted no entendió la lógica con la que estaba estructurado el texto. Para ver una película hay que tener unas lógicas, para pensar una novela, un cuento, una historia, un relato, una anécdota. Hay que seguir determinadas lógicas y si no usted termina como los colombianos. Empieza a hablar de una cosa y termina hablando de otra y termina... Ven, ¿y en qué era que iba? ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? ¿Qué era lo que le estaba contando? Es un discurso que en el lenguaje del diccionario de la Real Academia se llama cantinflear, decir y decir cosas, sin ninguna lógica, simplemente para engañar al otro, para embobar al otro, para entretener al otro. Cantinflear, ¿cierto? Entretener, embobar, pero no hay lógica, no hay coherencia, no hay cohesión y no hay racionalidad en ese lenguaje. Entonces allí digamos que hay un asunto que es grave. Y quizás el último asunto con el que cierro yo mi disertación para darle la palabra a ustedes, tendrá que ver con que el desafío más grande que tiene la educación jurídica hoy es la necesidad de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, de multidisciplinariedad. Es decir, de ponerlos en contacto a ustedes con otros saberes, con otras disciplinas, con otras áreas de conocimiento. Perderle el miedo a las matemáticas, perderle el miedo a la gramática, perderle el miedo a la sintaxis, bajarle la pereza a la lectura, ¿cierto? Entender un poco cuál es la forma de entenderse con el mundo que tienen los sociólogos, eh, los historiadores, los biólogos, los químicos, los matemáticos, los administradores, porque de todo eso es de lo que se alimenta el derecho por el derecho no existe, existe el derecho por una sociedad que es múltiple, que es plural, que está llena de posibilidades y en esa medida ustedes tendrían que formarse como abogados a partir de la interdisciplinariedad. Venga, y esta norma que está planteada aquí, ¿cómo conversa con la medicina? A mí me gustaría que alguien hiciera un trabajo sobre eso, venga, toda esa reglamentación que apareció para atender la pandemia, el coronavirus y esos miedos que surgieron a partir de ella, que tanto conversan de manera coherente, de manera respetuosa con la antropología, que tanto conversan con la sociología, con la medicina, porque son normas políticas y jurídicas, a conveniencia política, pero que tanto se consultó
con los etnólogos, por ejemplo, que tanto se conversó con los administradores, con los biólogos, que tanto esos marcos normativos están tomando en cuenta otros saberes para legitimar su acción y su posible efectividad. Entonces, allí tenemos varios tareas, varios desafíos que, digamos, uno podría nombrar en el escenario de hay que conocer la sociedad, hay que reconocerse como profesional y el impacto que se puede tener en la sociedad. Hay que ser universales, hay que pensar como abogados, hay que tener un lenguaje particular, hay que conocer y enriquecerse además de otras narrativas, hay que generar unas conductas de lecturas varias, no solamente lectura textual, sino lectura de otros escenarios distintos, no convencionales, para enriquecer el propio universo, la propia visión desde lo jurídico. Pero también hay que desarrollar unas filosofías, unos métodos, unas lógicas que se enriquecen a partir de otras disciplinas. A partir de eso es que quizás uno podría pensar que hay una verdadera educación jurídica. Lo otro simplemente es adiestrar, amaestrar operadores jurídicos. Es decir, gente que coge un código y pretende que tiene que imponerse por la vía de la fuerza. ¿Cierto? Y eso no es educación jurídica, eso es adiestramiento o amaestramiento, el mismo ejercicio que se hace con un perro, traiga el palito, deme la manito, dele la vuelta, siéntese. ¿Cierto? Ante determinada palabra, el perro reacciona de determinada manera. Un operador jurídico hace lo mismo. Una situación, aplíquele este código. Otra situación, aplíquele este inciso. Oh, hay este fenómeno, aplíquele esto. Es un operador jurídico. Un perro amaestrado, un abogado tiene que pensar jurídicamente, tiene que entender la sociedad, tiene que saber leer, enriquecerse de narrativa, ser interdisciplinario. Bien, mm, ahora tienen la palabra ustedes. Yo lo quisiera escuchar sus lecturas, sus interpretaciones, sus visiones sobre estos asuntos que nos comprometen aquí, que me parece que